Bendito Señor y Padre Celestial, buenas noches y muchas gracias te damos, Señor Celestial, por la bendición de estar hoy congregados, por todo cuanto has hecho, Señor Celestial, para que este momento sea posible para nosotros. Muchas gracias por no cansarte, Señor Celestial, de mostrarnos gracia, misericordia, por hacer de tantas maneras evidente tu amor en nuestro favor. Muchas gracias. Gracias, Dios, por reunir a tu pueblo, por aparejar en el corazón de los presentes, Señor Celestial, lo necesario. Has puesto el querer como el hacer, y por tu buena voluntad llegamos aquí, no obligados, sino convencidos de aprovechar la bendición que nos regalas, de podernos congregar una noche entre semana. Señor, rogamos que conforme a tu misericordia perdones nuestros pecados, las tantas formas como te ofendemos, reconociendo que a solas, con el tiempo suficiente y en la guía de tu Santo Espíritu, necesitamos, Señor Celestial, que bajo tu guía podamos entender, ver nuestros pecados como los ves tú, confesarlos de forma suficiente, con un corazón arrepentido y ante todo, seguir recibiendo tu perdón y de tu obra para ser cambiados. En este momento también, Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes para estudiar tu palabra, para leer, para ser guiados al meditar, al escudriñar, para que seas tú quien nos enseñe por medio de tu Santo Espíritu. Provee, Señor Celestial, la sabiduría y el entendimiento, tu buena obra, Señor, en nuestras vidas, edificándonos con tu palabra para gloria de tu bendito nombre. Bendice, Señor Celestial, este tiempo de predicación que ahora comienza. Oramos a ti agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, de nuevo buenas noches, Dios los bendiga. Vámonos, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, específicamente sobre el capítulo 4, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y vamos todos sobre el versículo número 1 para hacer nuestra lectura, que es una manera muy bonita de recordar las cosas que Dios nos viene enseñando. Entonces vamos sobre el versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 4. Leemos: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.
Ustedes recordarán, mis hermanos, que en la anterior ocasión el Señor nos puso a pensar, entre otras cosas, sobre cómo Pablo sabía que en Dios tenía la fortaleza y la certeza necesaria para estar andando en su voluntad. Repito, con la certeza de que el Señor era quien le iba a librar incluso de la boca del león, como en ese tiempo en el que Pablo eh, en su ministerio estuvo padeciendo una y otra vez siendo perseguido y él siempre confió en el hecho de que Dios le libraría y le seguiría haciendo según su voluntad. Ustedes recordarán, mis hermanos, que no hay ninguna contradicción o siquiera paradoja cuando nosotros pensamos que este Pablo que está diciendo, yo sé que el Señor me va a librar de toda obra mala, no se está equivocando. Cuando pensamos, oiga Pablo, pero es que usted no sale vivo de la cárcel en Roma, usted lo van a matar porque Pablo tenía la certeza de que el Señor en quien él confiaba, al cual él amaba y al cual él servía, tenía la capacidad siempre de hacer su voluntad. Siempre Dios estaba haciendo en Pablo y por medio de Pablo lo que él quería y no importaba quién se opusiera, como León, como el diablo mismo, como un emperador romano, siempre Pablo podría confiar en la libertad propia de estar en la voluntad de Dios y eso para nada entró en contradicción cuando Pablo muere como se cree por tradición decapitado en Roma. También en ese momento Dios hizo lo que consideró mejor según su buena voluntad. Y entonces la certeza de Pablo de siempre estar siendo guardado, fortalecido, guiado conforme al Señor, se mantuvo hasta el último momento y sin duda alguna se mantiene también para cuando nosotros ponemos nuestra confianza genuinamente en Él. Ahora ustedes notan en la parte final de este capítulo 4 cómo Pablo se está despidiendo por medio de unos saludos y les pido que se ubiquen sobre el versículo número 19, versículo 19, donde ustedes ven que Pablo está diciendo eh, por medio de esta epístola a su tan amado Timoteo, oigan, me le manda un saludo a Prisca y Aquila. Ya nos vamos a devolver sobre esta pareja. Y les dice, oiga, y a la casa de Onesíforo también me lo saluda. Ustedes recordarán que en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 16 nosotros vemos que de Onesíforo se habla muy bien. Fue un hermano, fue un siervo de Dios que estuvo ahí junto a Pablo para confortarlo cuando él estaba encarcelado. Buscó de Pablo para consolarlo cuando estaba en Roma. Ustedes recuerdan un poquito lo que hablamos sobre Onesíforo en su momento. ¿Qué más vemos nosotros en esta despedida por vía de saludos que se envían por medio de Timoteo? Pues en el versículo 27 habla de Erasto. Posiblemente este Erasto es el que se menciona en Romanos 16:23, también mandando un saludo a los hermanos de Roma, pero no estamos seguros. Dice, Erasto se quedó ¿dónde? En Corinto, una ciudad de gran importancia en medio de los griegos. Ya hablamos un poquito sobre ella. También le manda un saludo a Trófimo. Y de lo que sabemos de este hombre es que fue nacido en Éfeso y que acompañó en un momento de sus viajes misioneros a Pablo cuando Pablo se movió entre Grecia y Troas. Esto, si usted es de los que toma nota, lo encuentra en Hechos 24. Este Trófimo, ¿dónde se queda? En Mileto. Sería un puerto marítimo en Licia, más o menos cerca de Éfeso. Póngale usted aproximadamente 48 a 50 kilómetros. ¿Cuál es la condición en que Trófimo se queda en Mileto? Está enfermo. ¿Qué más dice Pablo en esta despedida? En el versículo 21 vuelve y le dice Pablo algo directamente a Timoteo. Le dice, oiga, Timoteo, muestre toda la diligencia que esté de su lado, hágalo tan rápido como le sea posible, que lo siguiente, procura venir antes del invierno. ¿Qué es lo que se sabe? Que en las condiciones de presidio en las que se encontraba Pablo en Roma, las cosas serían muy precarias. Estaría en una celda fría, muy posible encadenado. Y si usted piensa una celda fría, encadenado, en condiciones propias de una postrera ejecución, las condiciones de Pablo en el invierno serían aún más dolorosas. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, oiga, cuando pueda, venga. Procura venir antes del invierno. ¿Recuerdan ustedes que a Timoteo le pide a Tracito que le traiga el capote? Y que algunos dicen, mire, capote posiblemente refería a una capa para cubrirse. Otros dicen, no, sería como una telita en la que se cargaban los libros. En todo caso, Pablo le dice a Timoteo, mire, si le es posible en la voluntad de Dios, haga todo lo posible por venir antes del invierno. Hay quienes afirman que Pablo pensaba
que para el invierno ya lo habrían asesinado. Recuerden ustedes que este libro o esta epístola, esta segunda epístola que el Señor manda por medio de Pablo a Timoteo es lo que se conoce como el testamento de Pablo. Es un acto bajo la guía del Espíritu Santo en que Pablo va a mostrar un profundo amor hacia un hermano y compañero en el ministerio, un muchacho, un jovencito que había conocido al Señor, que estaba jugándose la vida por el Señor y esto le estaba trayendo un montón de sufrimientos. Recuerden todo lo que Dios nos estuvo enseñando a lo largo de esta epístola. Ahora Pablo lo quiere ver de ser posible antes del invierno. No sabemos si Timoteo y Pablo se encontraron antes de que Pablo muriera. Sí sabemos que Pablo tenía todo el deseo de volverlo a ver. Sí sabemos que sea que Timoteo volviera o no a ver a Pablo antes de que lo mataran, Pablo o Timoteo se sabía muy amado. No solo había tenido en Pablo un apóstol, un muy buen apóstol, sino un padre en el Señor, un compañero, un maestro de vida y de ministerio. Continúa Pablo en su despedida. Dice, Ébulo te saluda, y Pudente, Lino y Claudia. Algunos dicen que Éubulo, Pudente y Lino son nombres en latín y que posiblemente sean hermanos de la iglesia en Roma, pero es una suposición, no lo sabemos. De Claudia sí que no se sabe nada. Noten ustedes cómo el Señor está mandando aquí un detalle, un pormenorizado, una pormenorizada relación de nombres que Timoteo conocería. Ahora, de algunos hemos podido decir algunas cosas. Algunos hasta lo hemos recordado por cositas que nos menciona la palabra de Dios. De otros prácticamente no hemos dicho nada. No sabemos nada. ¿Saben quién sí sabría de estas personas? Porque el saludo así lo demuestra Timoteo. ¿Hace cuánto se murieron Trófimo, Pudente, Lino, Claudia, el mismo Timoteo? Hace mucho tiempo, pero solo quiero pedirles que piensen lo siguiente. Es más o menos, y a ver si me hago entender con esta comparación, es más o menos como si Pastor Didier un día nos mandara una carta y dijera, oiga, Pastor Alex, mándemele un saludito a William Garrido, que le recuerdo mucho por una cosa que hicimos una vez juntos junto en una labor con mujeres. Mándemele un saludo a Estela, a Sandra, a Claudia. Oiga, dígale a Javier Sánchez que no se le olvide que tal cosa. Y digamos que esa carta la encuentran si todavía existiera la Tierra en 2000 años y alguien la encuentre y la lee, ¿qué encontraría? Una carta envejecida como pocas, tal vez con las letras borrosas, de las que se podrían leer algunos nombres, de los cuales en ese momento, en 2000 años, no sabrían prácticamente nada. Pero esa carta sería el bello registro de la comunión que hubo entre unos hermanos algún tiempo atrás. Para nosotros estos nombres dicen poco, aunque ahorita vamos a ver una parejita hermosa. Pero aunque estos nombres, repito, para nosotros pueden decir poco, para las personas que recibieron esta carta, para las personas que a Timoteo se le trajeron al corazón, tenían todo el peso de una historia escrita, de una vida vivida, de un hermano con el que se compartió algo. Para Timoteo no eran solo nombres. Y yo con esto quiero pedirle a usted, mi hermano, que considere lo siguiente. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros tenemos comunión, se va armando una vida entre todos nosotros. Si usted le echa cabeza, hay muchos hermanos de la iglesia a los que usted conoce por nombre y cuando viene el nombre, usted tiene una historia que contar de ellos. Repito, en 2000 años puede que alguien lea una carta entre nosotros y no entienda de qué hablamos, pero para nosotros será más que una carta. Serán las vidas de aquellos con los que compartimos el ser cristianos. Y eso me parece muy bonito, notar cómo el Señor tiene ese amor al detalle para con los suyos, mencionarlos, aunque casi nada sepamos. ¿Y cómo termina este saludo? Y todos los hermanos, o sea, Timoteo, en últimas, hay un saludo que implica a todos los hermanos. Ahora, como les dije hace un momento, entre todo este listado de hermanos en diferentes circunstancias, alguno enfermo, por ejemplo, yo quiero pedirles que nos devolvamos sobre una parejita y es con la ayuda del Señor en esta parejita que nos vamos a quedar la casi totalidad del tiempo que nos queda esta noche. Y entonces ustedes encuentran aquí que se habla de Prisca y Aquila.
Prisca sería como el diminutivo, como la abreviatura de Priscila. Priscila y Aquila, una parejita. Y entonces nos vamos a comenzar a mover en algunas porciones del Nuevo Testamento y desde ya a usted le voy a pedir, mi hermano, que considere un punto esencial, el valor de una familia, el valor de una pareja que se compromete en conocer y servir al Señor. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poquito sobre Prisca y Aquila o Priscila y Aquila, que es un par de esposos de los que el Señor nos permitió conocer cosas, a los que Pablo y Timoteo conocerían y a los cuales Dios nos permite conocer en la actualidad. ¿Y por qué? Porque es una parejita muy bonita en la palabra de Dios. Entonces vámonos por favor a Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 3. Recuerden, se le está mandando saludos a Prisca y Aquila. Timoteo los conocería. Listo. ¿Qué sabemos ahora de Prisca y Aquila? Y le quiero pedir, mis hermanos, que noten la forma preciosa como el Señor estuvo obrando en la vida de ellos y las cosas que Dios llega a hacer por medio de ellos. Y a la vez que usted va leyendo esto y se alegra de una historia bien escrita, usted y yo nos ponemos a pensar sobre si acaso Dios no quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros, con nuestras familias, con nuestros esposos o esposas, cuando menos. Hechos de los Apóstoles 18, nos ubicamos en el versículo 1. ¿Listo? Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahora, ¿qué vemos en esta porción? Bueno, Pablo se va desde Atenas a Corinto. Ambas ciudades corresponden a la provincia de Acaya, más o menos como en el sur de lo que es la península de griega, perdónenme. Y entonces ustedes van a encontrar aquí un asunto interesante. Lo primero que podemos ver sobre Priscila y Aquila, o sobre Prisca y Aquila para efectos prácticos es lo mismo, es que Pablo les viene a conocer en un contexto tan del día a día como quien está ocupado en un trabajo. Pablo llega a Corinto y allá conoce a uno que era judío, cuyo nombre es Aquila. Por lo que entendemos nosotros, en algún momento él va a estar en Roma, junto con quién, con su esposa Priscila, repito, la misma Prisca. Ellos estaban en algún momento de Roma, al parecer hacia el año 50 de nuestra era. Claudio César, el emperador en ese momento, decide deportar a los judíos que estaban en Italia y naturalmente salen también los que están en Roma. Y entonces Prisca y Aquila salen deportados, una persecución. Sobre esto hay dos posibilidades. Una, fue una persecución que hizo el Imperio Romano contra los judíos. Ustedes saben que los judíos han sido históricamente perseguidos. Dos, fue una persecución que se dio contra judíos que se vuelven cristianos. Ahora, Suetonio, que es un historiador romano, dice lo siguiente. Suetonio afirma que Claudio expulsó de Roma a los judíos que se agitaban bajo el impulso de Cristo. Es decir, que es posible que Priscila y Aquila fueran judíos que se convierten en judíos mesiánicos y judíos que creen en Jesucristo como su Mesías y que producto de creer en Cristo y estando en medio de la sociedad romana fueran deportados, fueran sacados de en medio de Italia porque a los cristianos no se les quería y de eso ya hemos charlado en otros momentos. Lo cierto es que ellos, Priscila y Aquila, tienen que salir. Se repite, es muy posible que fuese no solo por ser judíos, sino por ser judíos que creyeron en Jesucristo y mostrar una vida que le molestaba al imperio, unas creencias que eran ajenas a la religión de los romanos. Ellos terminan saliendo. ¿A dónde llegan? A Corinto. Yo me imagino, molestando aquí, que Priscila y Aquila llegaron a Corinto diciendo, bueno, aquí nos llegará un día un apóstol y lo conoceremos. No, ellos solo salen deportados, ellos solo llegan a Corintio perseguidos. Ahí están. ¿Qué están haciendo? Carpas.
Eh, Tiendas que se hacían con lona para que se usaran en las campañas. Repito, ¿qué están haciendo? Su día a día. Eh, si usted hiciera empanadas, es como si Dios le hubiera mandado un apóstol que sabía hacer empanadas. Si usted era de los que, suponiendo que eso estuviera pasando en el tiempo presente, si usted es de los que se tuviera que subir a, se tuviera que subir a Transmilenio para llegar a su oficina, es como si al lado Dios le pone una persona, un siervo suyo que también se monte Transmilenio para ir a una oficina cerca donde queda la suya. Si usted es de las personas que sirve al Señor desde su casa, es una persona que Dios le pondría al lado, que si usted habla con esa persona y usted le pregunta, ¿y usted en qué trabaja? Pues yo trabajo sirviendo al Señor en mi casa. Es exactamente lo mismo. Miren, es algo muy bonito. Lo primero que el Señor nos permite ver aquí sobre Priscila y Aquila es que ellos están ocupados en su diario vivir, buscando el sustento, trabajando. Yo creo que desde ya a usted y a mí esto nos comienza a llamar mucho la atención porque a veces nosotros pensamos que las cosas asociadas con el conocer de Dios, con el crecer en Dios, con el llegar incluso a servir a Dios como lo vamos a ver, pues son solo cosas que se dan en un contexto intramuros eclesial. Es decir, eso solo pasa cuando uno se sienta dentro de los muros de el lugar de congregación de la iglesia. Pero noten algo, Priscila y Aquila estaban en su diario vivir, que es hacer carpas. Ahora Dios, con quien jamás hay coincidencias porque su soberanía anula toda posibilidad de coincidencia, manda allí a Pablo. Sí, es cierto, Priscila y Aquila adicionalmente llegan a Corinto como bajo persecución, como expulsados de donde estaban ellos. Y el Señor le pone allí a Pablo conocer a Aquila, conocer a Priscila, y Pablo, ¿qué hace? Va a ellos. Ahora que dice la palabra de Dios, como era del mismo oficio. Posiblemente Pablo, como sería propio de los jóvenes judíos, desde pequeñito fue formado en un oficio, en un quehacer con sus manos para sustentarse. Es decir, desde muchacho a Pablo le enseñaron a hacer carpas con lona. Una vez más, ¿hay coincidencia? Pablo está saliendo de Atenas, donde sabemos la recepción del Evangelio no fue tan amplia. Es mucho debate, sí, y mucho filósofo dándolas de los que quiere saber cosas, pero al fin no quería hacer nada de Dios, sí. Pablo sale de allá, llega a Corinto y en ese entorno se encuentra con un par de personas con quienes tienen en común que hacen carpas. ¿Y para qué hacían carpas? Pues para el sustento diario. En algunos momentos nosotros vemos al apóstol Pablo recibiendo apoyo económico de la iglesia. Pero ¿qué pasaba cuando no le llegaba el apoyo económico o cuando Pablo consideraba, no, yo aquí no pido, no voy a recibir el apoyo económico porque no falta quien va a atacar mi ministerio por ello? Pues me pongo a hacer carpas. Y en este contexto en el que no hay coincidencia, se conocen tres creyentes. Ojo, algunos dirán, mire, la Biblia no nos dice que Priscila y Aquila ya eran creyentes cuando conocen a Pablo, pero a mi entender hay varios elementos de juicio que nos permiten entender que sí. Uno, lo que les dije sobre la persecución contra los cristianos en Roma. Dos, lo que tiene que ver con esta comunión en el trabajo que vamos a ver entre Pablo, Priscila y Aquila. Y tres, vamos a ver cómo ellos comienzan a moverse con Pablo sin que la Biblia diga, y el apóstol Pablo les predicó la palabra y ellos creyeron, como si lo vemos, por ejemplo, en el carcelero, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos tres creyentes aquí reunidos. Tenemos tres personas a las que Dios ha puesto en contacto en medio de su diario vivir. No está mal pensar que Dios puede organizar muchas cosas de nuestras vidas cuando nos congregamos, cuando estamos en los muros ahí en Castilla. Me refiero en el edificio donde nos congregamos. Pero yo quiero repetirle a usted, mi hermano, quiero pedirle que considere lo siguiente. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dios puede aparecer las cosas para su voluntad en medio de cosas del día a día. Que si una carpa, que si un Transmilenio, que si una oficina, que si una plaza de mercado, cosas por el estilo. La respuesta es sí, indudablemente sí. Aquí tienen ustedes un ejemplo.
Aquí tenemos nosotros la caída de un argumento que nos lleva a veces a pensar a nosotros que pareciera que Dios solo hace su voluntad cuando nos metemos en lugares sacrosantos, como quien se mete a una cueva a escuchar una voz a solas. Ahora avancemos un poquito más y váyase por favor a Hechos, capítulo 18, versículos 18 hasta el 21. ¿Cómo va la cosa? Se han conocido tres personas, tres creyentes. Hay un siervo de Dios como el apóstol Pablo, conocido por su dedicación al servicio del Señor. Hay otras dos personas ocupadas en su diario vivir. Dios los cruza en un momento. Pablo está haciendo carpas, otros dos haciendo carpas, entran en una comunión del diario vivir. Ahora, miren cómo avanza la historia que estamos viendo. Y entonces en Hechos 18, versículos 18 al 21, ustedes leen conmigo lo siguiente. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. ¿Cómo sigue la cosa? Entonces el texto nos dice que Pablo se quedó muchos días en Corinto. ¿Cuánto? Mucho tiempo. ¿Con quiénes se había conocido en Corinto? Con Priscila y Aquila. ¿Qué cosas estaba haciendo? ¿A qué estaba dedicado parcialmente, por lo menos en la primera parte del relato, Pablo? A hacer tiendas de campaña con Priscila y Aquila. Se queda mucho tiempo. Ahora él decide que tiene que moverse y se va a Cencrea, que queda al oriente de Corinto. Y Pablo tenía hecho un voto y lo tiene que ir a cumplir a Jerusalén, y entonces sigue moviéndose. Y entonces, ¿hacia dónde va Pablo ahora? A Éfeso. Recuerden ustedes que Timoteo estaba haciendo o llegaría a ser pastor en Éfeso. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Pablo llega con Priscila y Aquila. ¿A dónde? A Éfeso. En Éfeso deja a Priscila y Aquila y nos cuenta a nosotros algo. Ahora Pablo va a mostrar un énfasis abiertamente ministerial. Pablo sabía hacer carpas, sin duda alguna, pero la vida de Pablo no era hacer carpas. Cuando le tocaba, recibía el sustento. Cuando le tocaba, trabajaba, siempre con miras a qué quiere hacer Dios en mi vida y qué quiere hacer Dios por medio mío, cómo va a mandar el sustento, qué tengo que hacer. Soy un siervo de Dios. Y entonces Pablo llega, como les digo, a Éfeso con esta parejita de esposos y Pablo entonces ahora va a marcar mucho más claramente su labor ministerial y que hace lo que acostumbraba a hacer, se mete a la sinagoga y en la sinagoga encuentra un espacio para hablar de Jesucristo. Los judíos dentro de la sinagoga le escuchan. Y es curioso porque ustedes ven aquí que estos judíos en Éfeso escuchan la predicación de la palabra en medio de la sinagoga y le dicen, ay Pablo, que ese más tiempo. O sea, qué bendición diría Pablo. Qué alegría, por fin me están tratando bien en una sinagoga donde estoy hablando del Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. Pero Pablo les dice, no, no me puedo quedar más tiempo. Tengo que seguir mi viaje. Si puedo más adelante, me devuelvo, si Dios quiere. Y Pablo se va de Éfeso. Pero noten algo muy interesante, porque cuando ustedes leen la palabra de Dios, cuando la leemos juntos, no hay accidentes, no hay casualidades, no hay palabras sueltas. Todo tiene sentido. Es un solo Dios articulando todo el tiempo porque es Dios y porque quiere hacer su voluntad. Ahora, en Éfeso, donde Pablo estaba haciendo muy claramente su labor de evangelizar y discipular, están Priscila y Aquila. Aquí lo que más se resalta no es que vieron a su compañero de carpas hacer carpas, ya lo habían conocido en esa faceta. Ya sabían cómo era sentarse con otro cristiano a hacer carpas. Ahora, ¿qué vende Pablo? Wow, uno que no tiene por finalidad de su vida hacer carpas, sino un servicio al Señor en todo lo que hace. Cuando hace carpas y cuando se mete a una sinagoga a hablar de Cristo.
Cuando ustedes ven cómo Pablo predicaba la palabra de Dios en las sinagogas, ustedes van a ver que Pablo sencillamente tomaba el Antiguo Testamento y expresaba cómo Cristo lo había cumplido. Ahora, Priscila y Aquila, una parejita de esposos judíos, seguramente estaban creciendo en su conocimiento del Señor, estaban viendo cómo se ampliaba el conocimiento del Evangelio, cómo se presentaba. Ahora lo estaban escuchando, estaban viendo un ministerio. Conocen entonces a un hombre que hace carpas, también conocen a un hombre que predica la palabra de Dios. Lo están viendo. No creo exagerado afirmar, lo están aprendiendo. Ya no solo tienen un compañero de actividad comercial, ahora viajan con Pablo, han llegado a esta ciudad con él. Ahora están viendo cómo funciona la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto? ¿Hay coincidencias? ¿Es un no importa? Vayan por favor al versículo 24 de este mismo Hechos capítulo 18. ¿Listos? Hechos 18. ¿Por qué soy tan insistente en que no hay coincidencia? ¿Por qué soy tan insistente en que Dios no hace cosas al azar? O si se quiere, que Dios está por encima del azar y puede hacer del azar una herramienta. Porque tal vez para usted y para mí es absolutamente necesario sacar de nuestras cabezas, de nuestros corazones, la idea de, ay, tan de buena si pasa esto con el Señor o tan de mala si no pasa. Porque para usted y para mí es indispensable comprender que al día de hoy, donde nos encontramos, Dios está haciendo su voluntad. Miren cómo avanza la historia. Versículo 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanos, ¿se acuerdan quién ya no está en Éfeso? Pablo. Pablo ya se tuvo que ir. Recuerden, hay un voto que debe cumplir. ¿Quiénes están en Éfeso? Priscila y Aquila. ¿Coincidencia? Ahora llega a la vida de ellos, al lugar donde Dios los tiene teniendo su diario vivir, llega un hombre llamado Apolos, que es como la abreviatura de Apolonio. Este hombre había nacido en Egipto. Alejandría era una ciudad importantísima de Egipto, una ciudad que se destacaba, entre otras cosas, por tener un altísimo componente cultural, intelectual. Apolos llega de Alejandría, llega a Éfeso. Ahora miren las características que nos cuenta el Señor de Apolos y démonos cuenta lo preciosa que es la obra del Señor en la vida de los suyos. Porque este Apolos, repito, un judío de Alejandría, seguramente un judío con una gran formación cultural e intelectual, era un hombre elocuente. La palabra elocuencia no refiere solamente a la fluidez al hablar, sino en primer lugar a ser un hombre erudito, con una formación fuerte, suficiente, avanzada. Y a partir de esa formación tenía la capacidad de expresarse de forma clara. No era un charlatán, no era uno que dice por decir y con que suene bonito le basta. No, este hombre tiene una erudición o un conocimiento mejor y desde este conocimiento puede hablar. Dice, es un varón elocuente, poderoso, es decir, tenía una capacidad suficiente para hablar las escrituras, las conocía bien.
Y uno dice, no, señor, yo digamos, estoy, no sé, me subo al Transmilenio y por ahí me pongo, no sé, a mirar a qué horas llego a la oficina y en ese momento se me pone al lado otro señor y me dice qué hora es. Yo le digo, no, mire, es tal hora, tengo que llegar en media horita y me arma conversación y yo digo, uy, este señor me está hablando la charla, me está hablando, me está armando la charla, voy a hablar con él y yo le pregunté, ¿qué usted qué hace? No, 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 yo tengo postdoctorado en tal y tal cosa y entonces uno, es una maña que tenemos los cristianos, uno se comienza a chantar por dentro y dice, no, yo qué le voy a hablar a una persona que está más preparada que un yogur, no, yo no puedo decirle nada, yo mejor me quedo callado. Pues mis hermanos, a esta pareja de esposos que sabían hacer carpas, que habían crecido en el conocimiento de Dios, Dios les manda un erudito, no solo erudito, sino que hablaba bien, porque aquí entre nos hay gente que es erudita a la que no le gusta hablar en público, pero este hombre tenía dos factores bien dicientes. En cierta medida, uno se podría hasta asustar de tener a alguien así, pero llega la vida de ellos. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Apolos había sido instruido en el camino del Señor, conocía sobre el camino, sobre la verdad en torno a Cristo. Pero como si no fuera suficiente este conocimiento, la Biblia nos dice que tenía un espíritu fervoroso, es decir, una persona a la que lo que sabía de Dios le generaba ardor en su corazón y de esa manera lo expresaba. No era todo Cristo te ama. No, era, se le salía si me permite la expresión, el fuego en su alma al momento de hablar del Señor. Era un hombre fervoroso. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente. Ojo con esto. ¿Cuál es la idea de hablar y enseñar diligentemente? Que Apolos hablaba con precisión, con exactitud sobre Dios. Es decir, cuando enseñaba lo que sabía, decía lo que tenía que decir, no se comía a pedazos, era preciso al hablar de Dios. Yo repito, hermanos, Él está llegando a la vida de una pareja de esposos, de los que en primer momento se nos contó, saben hacer carpas. Un erudito, una persona que hablaba bien, una persona que tiene fervor en su corazón al momento de hablar de Dios, que es muy preciso, que es muy exacto al hablar del Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Échele cabeza, mano. ¿Se acuerda usted cuál fue el ministerio de Juan el Bautista? ¿Se acuerda la palabra precursor? Sí, uno que venía adelante cumpliendo profecías, preparando el camino. ¿Y cuál era la predicación de Juan el Bautista cuando preparaba el camino, cuando preparaba al pueblo para que recibieran al Mesías? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Vuélvanse de sus pecados, le diría a la nación israelita, arrepiéntanse, porque el Mesías llega. Yo estoy aquí para que estén listos para recibir al tan anhelado Mesías, aquel que cumple las profecías. Arrepiéntanse, ya llegó. De manera que, ¿qué conocería Apolos? Sabría de la predicación de Juan el Bautista, sabría del llamamiento al arrepentimiento, creería en que en Cristo estaba el Mesías, pero no sabía más. Noten algo interesantísimo. Aunque Apolos no conocía todo, lo que conocía lo usaba. Era fervoroso con ello, era exacto al decirlo. Se había dedicado a estudiar todo lo que podía que estaba a su alcance. Apolos no era un hereje. Apolos era una persona que estaba creciendo en el conocimiento de Dios y lo que sabía lo iba enseñando. A veces, y yo sé que en esto ustedes me van a entender, nosotros ponemos condiciones. No, cuando yo tenga tal conocimiento, cuando yo alcance tal nivel, ahí voy a comenzar a hablar de Dios. Pero aquí entre nos, mis hermanos, cada que Dios nos enseña a nosotros algo, nos ha capacitado para hablar ese algo a otras personas. Ahora, ¿qué pasa con Apolos? Tiene un montón de talentos, de capacidades, pero su conocimiento en torno a Cristo está apenas en lo que Juan el Bautista decía sobre Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Miren tan lindo esto. Repito desde el comienzo del 26. Y comenzó a hablar con denuedo. ¿Cuál es la palabra denuedo? Cuando una persona habla con denuedo es una persona que habla con confianza, no en su capacidad.
en que está hablando la palabra de Dios y que el Señor le use, y que el Señor por medio de él habla la palabra. Pero también cuando usted piensa en denuedo, habla en ser valeroso, en ser valiente, en hablar lo que hay que hablar porque Dios lo dice sin importar las circunstancias, sin importar las condiciones, sin importar el riesgo. El denuedo habla de valor, el denuedo habla de confianza. Y entonces, ¿qué está haciendo aquí Apolos? Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. ¿Cuál sinagoga? La misma en la que Pablo había estado hablando. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, pues claro, ellos estarían como judíos también sentados ahí escuchando. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Manos, como les dije, en este punto a ustedes y a mí nos corresponde recordar esas características personales que tenía Apolos. La formación, la forma como mostraba su formación, el fervor, el denuedo, Priscila y Aquila, hacedores de carpas que habían conocido del Señor, que habían incluso viajado un tramito con un siervo de Dios, lo escuchan, dicen, oiga, no. Este Apolos está hablando la palabra, pero le falta saber. ¿Qué hacemos? No, pues ni modo. Qué embarrada. No, pues tocará orar. Sí, pues mija. Vamos a orar por el hombre porque es que hay cosas que no sabe. Ojo, ¿por qué Priscila y Aquila sabían que Apolos no sabía algunas cosas? Porque Priscila y Aquila sí las sabían. De otra manera no se hubieran dado cuenta lo que le faltaba a Apolos. Discúlpeme lo obvio. Ahora, ¿es coincidencia que un creyente se dé cuenta que otro creyente no sabe algo de Dios? ¿A Dios le gusta facilitar el chisme? Obvio, la respuesta es no. ¿Por qué Dios le permitió a esta pareja de hermanos darse cuenta que una persona con tantas capacidades como Apolos tenía cosas que le faltaban? Porque ahora Priscila y Aquila deben ser conscientes que la capacitación que Dios les ha dado debe ser usada para ayudar a otro. Porque sin duda alguna, la obesidad espiritual es peor que la física. Porque Dios no quiere cristianos gorditos, 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 especializados en curso tras curso tras curso, que tengan títulos por todo lado, pero que no quieren ayudar a nadie. Dios quiere creyentes que hagan lo que tienen que hacer, que no se preguntan, ¿será que en esta circunstancia que Dios me permitió conocer yo puedo hacer algo? Si Dios le permite a usted conocer una circunstancia, es porque Dios quiere hacer algo por medio suyo, porque no hay coincidencias. Priscila y Aquila siendo conscientes de a quién, de en quién han creído, de a quién están llamados a servir, llaman aparte a Apolos. Noten algo muy bonito por demás que nos lleva a todos los presentes a aprender. Usted tiene un maestro de la palabra, cualquiera sea el lugar donde le encuentra. Usted escucha algo que no le cuadra, usted no le dice las cosas delante de los demás. Usted lo llama aparte. Usted entiende que le falta, pero lo que necesita no es ser avergonzado, es ser ayudado, es ser apoyado. Tampoco muestra la palabra que Priscila y Aquila dejaron que se terminara el servicio en la sinagoga y se fueron a echar un tinto. Bueno, lo que hubiera esa cosa que tomaban y decían, si escucho ese Apolos, sí, terrible. Si es que se las da que sabe mucho, pero terrible, ¿no? Que matan de, no, horrible. No, valientes, fronteros, obedientes, humildes. Buscan, llaman aparte a Apolos, le expresan exactamente las escrituras. Noten algo interesante. Decía atrás, Apolos predica la palabra con diligencia. Significa lo que él sabía, lo predicaba con exactitud, pero no podía hacer lo mismo con lo que no sabía. Ahora, ¿qué hacen Priscila y Aquila bajo la guía del Señor? Le dan más palabra. Ellos mismos también le enseñan la palabra diligentemente, con exactitud. Ellos no se pusieron a inventar. Ellos no se pusieron a decirle a Apolos, mira, Apolos, a mí me parece, o como dicen algunos, o como opinan otros, no. Conociendo la palabra, dan con exactitud lo que desde la palabra le falta a Apolos. La ayuda de Priscila y Aquila no es una opinión humana, es palabra de Dios a un hijo de Dios por medio de hijos de Dios. Pero segundo,
Pero luego ellos no eran personas que hacían carpas. ¿Y eso? ¿En qué momento fueron capacitados para poder ayudar a alguien con el conocimiento y las capacidades de Apolos? ¿Se acuerdan? El Señor un día les pone a Pablo al lado para que hagan carpas, después están viajando con Pablo a Éfeso, después el Señor les manda a esta persona, están siendo formados. Pero noten algo, Priscila y Aquila, o Prisca y Aquila. ¿Lo notan? ¿Lo notamos? Una parejita, manos, una familia pequeñita. No os resalta el Señor solamente a Prisca o a Priscila y aparte a Aquila. ¿Lo notan? Sí, lo reconozco. Lo que voy a plantear a continuación es una hipótesis. No lo dice la Biblia, pero son ideas sueltas. Una Priscila y una Aquila saliendo de una conversación con Pablo mientras hacían carpas y de pronto Priscila diciéndole a Aquila, oiga, mijo, tan chévere que el Señor nos enseñó por medio de Pablo cómo en la persona del Señor Jesucristo hay vida eterna. Sí, nosotros creíamos en Cristo, pero mire las cosas adicionales que nos viene enseñando. ¿Se los imagina a ellos haciendo carpas y hablando en torno al Señor? ¿Se los imagina a ellos dos orando? ¿Se los imagina a ellos dos siendo una familia como las que usted encuentra en la calle? Que lo que tendrían de diferente, que lo que les haría especiales, era el Dios que moraba en ellos, era el Dios al que ellos querían conocer, era el Señor al que ellos querían servir. ¿Notamos la diferencia? ¿Notan algo hermoso? Ellos no buscaron a Apolos, ellos tampoco buscaron a Pablo. Ellos solo estaban en lo que tenían que estar. Dios hizo lo que tenía que hacer en ellos, pero ellos no se resistieron. Ellos no fueron indiferentes. Ellos no fueron de dejemos ciertas cosas que se manejen solo al seno de la congregación entre los muros de la iglesia. Yo no me meto por allá, yo estoy en otra cosa, yo me dedico a hacer carpas. La Biblia no dice que Priscila y Aquila hubieran dejado de hacer carpas, ¿lo notan? La Biblia dice que ellos fueron siervos de Dios, haciendo carpas, en medio de hacer carpas. Sus vidas fueron de conocer a Dios y ayudar a otros. Por un lado, el respeto y el amor hacia un hermano al que le falta conocimiento. No, no quisieron avergonzarlo. Ellos estaban era para edificar a uno que quiere servir a Dios. Pero noten algo muy bonito también. No dice, y Apolos, ofendido por la conducta irrespetuosa de Priscila y Aquila, les preguntó, ¿vosotros acaso me podéis decir dónde estudiasteis? ¿Cuál es vuestro grado profesional? Porque si me vas a retar es porque sabéis mucho más que yo. ¿Lo ven? Apolos no hace eso. Apolos, como es alguien que quiere servir a Dios, cuando escucha conocimiento de Dios, humildemente aprende. Porque sí. Así como Priscila y Aquila no se dejaron aplastar de la humildad, Apolos no le comió cuento a la pseudograndeza que otros reconocerían. Porque sí, Apolo tenía muchas cosas, pero lo que rescatamos en medio de todo esto es la humildad que tuvo para aprender. ¿Pero de quién aprendió? De una pareja de esposos, de una familia pequeñita. Ahora conoce mejor a Cristo. Ahora entiende el camino completo. Ya no solo sabe sobre la predicación de Juan el Bautista, ahora conoce al Cristo en plenitud del que Juan el Bautista hablaba. Ahora está equipado, ahora puede usar todos los talentos que tiene, ahora tiene dones en el Señor, ahora Apolos puede hacer mejor su trabajo, porque Dios puso una pareja para ayudarlo. Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, es decir, Apolos quiere irse hacia la provincia de Acaya, donde estaría Corinto, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Los hermanos en Éfeso ven cómo ahora Apolos está en mejor forma y dicen, claro, váyase, váyase, le mandamos carta, váyase hermano, que va a ser una bendición que usted esté allá, ahora conoce el mensaje completamente. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído.
porque con gran vehemencia, con gran vigor, refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Quite usted el versículo 26 de esta historia y se da cuenta que por mucho fervor, vigor de nuevo que tuviera Apolos, nunca hubiera podido ser el que vemos en los versículos 27 y 28. Dios le formó, insisto, porque mi intención clara es matar mitos cristianos esta noche. Por ejemplo, que un hogar cristiano en determinadas circunstancias no puede servir a Dios. Que solo los hogares cristianos de teólogos pueden servir a Dios. Pues gloria a Dios por esos hogares, pero no solo ellos. Salvo que entendamos una cosa, toda familia cristiana debe ser de teólogos en tanto entendemos que buscamos conocer a Dios, pero no como un requisito de solo hasta que tenga tal título. Ahora Apolo tiene vigor, ahora está formado, está capacitado plenamente. Tiene la capacidad de presentar argumentos y sustentarlo con pruebas bíblicas de manera que calla las mentiras de los judíos que se oponen contra la palabra, pero también ayuda a los judíos que están siendo humildes a darse cuenta de algo. Cristo, Jesucristo es el Mesías. Noten el papel tan importante que el Señor dio a las vidas de Priscila y Aquila. Avancen un poco más, o mejor, vamos a otra porción y estamos entonces terminando, prácticamente terminando, vamos a un par de comentarios más en Romanos 16. Romanos 16. ¿Cómo es que va la historia? Una pareja de esposos que trabaja en las carpas se encuentra con un apóstol que también trabaja en las carpas, conocen la palabra, ahora viajan con Pablo, se quedan en un lugar, a ese lugar el Señor manda una persona muy capacitada, ellos son instrumentos de Dios para capacitarlo más. ¿Notan? Cada vez van conociendo más de Dios, cada vez se van metiendo más con Dios y hasta el momento Dios no ha dicho que hayan dejado de hacer carpas. ¿Lo ven? Romanos 16, versículos 3 hasta el 5. Dice. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores, mis compañeros de trabajo en Cristo, es lo que significa. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Miren, hermoso es nuestro Dios. Miren cómo hace las cosas. Miren cómo la gracia, la misericordia brillan. Miren al Dios suyo y mío cómo hace las cosas. El apóstol Pablo, escribiendo su despedida a los de Roma, les dice, hay un par de hermanos de los que quiero hablarles, sus nombres son Priscila y Aquila, ¿los recuerdan? Sí, por eso les mando un saludo. Salúdenlos. Son compañeros de trabajo en el Señor Jesucristo. ¿Saben? Ellos en algún momento arriesgaron su vida por mí. No sabemos cómo ni cuándo. Solo el apóstol Pablo, experto en poner en riesgo su vida por el Señor, dice, mire, un par de hermanos, Priscila y Aquila, compañeros de trabajo, un día expusieron su vida por mí. ¿Saben algo, hermanos? Esta parejita es muy amada. Yo le doy gracias a Dios por ellos, pero no solo yo, todas las iglesias de los gentiles. ¡Wow! ¿Perdón? Señor, ¿estás hablando de una parejita de personas que hacía carpas? ¿Sí? Un par de hijos de Dios que entendieron que cuando el Señor une a dos creyentes es para armar un hogar que les sirve, un hogar que busca crecer en Él, un hogar que aprovecha toda circunstancia para hacer la voluntad de Dios, si haciendo carpas o enseñando a un erudito. Pero noten algo que es el último dato que vamos a mencionar hoy sobre esta pareja. Saluda también a la iglesia de su casa. Es decir, estas personas llegaron a poner su lugar de vivienda misma como un lugar en el que se congregaba una iglesia, un conjunto de hermanos.
Ellos no solo buscaron como hogar servir a Dios, ellos pusieron su hogar, su casa al servicio de Dios para que otras familias llegaran ahí a conocer de Dios, a adorar a Dios, a orar juntos a Dios. Ahora su casa entera, mis hermanos. Algunos dicen que podría ser una casa grande, pero la verdad, así fuera una casa chiquita, lo que llamamos ranchito. Estos hermanos no están mostrando su importancia por el tamaño de su casa, ni por la formación, ni por ninguna otra pretensión humana. Son sencillamente, y para la gloria del Señor, hijos que sirven a Dios juntos. Una iglesia allí. Un dato histórico que leía plantea que solo hasta finales del siglo II de nuestra era, la iglesia cristiana comenzó a reunirse en edificios separados para hacer edificios de iglesia. Hasta finales del siglo II, la iglesia se reuniría en casas, ¿sí? Como la de Priscila y Aquilo. Lindo. Como el Señor finalizando la segunda epístola a Timoteo mediante la cual el Señor ha venido mostrando la vida de dos siervos, uno que va de salida y otro que se tiene que quedar, y los múltiples sufrimientos y las múltiples alegrías, los múltiples llamados a esforzarse, a luchar, a avanzar, nos permite por vía de un saludo recordar una parejita de esposos, como queriendo recordar. Eso no es un asunto de títulos, manos. Gloria a Dios por los pastores. Gloria a Dios por los misioneros, por los evangelistas y por los otros que puedan tener un oficio reconocido en las iglesias. Pero ante todo, gloria a Dios, porque toda la iglesia de Dios y las familias que integran la iglesia de Dios estamos llamados a servirlo en lo que nos ponga, cuando nos ponga, confiando en que Él capacita. Priscila y Aquila son un ejemplo. Por eso, la epístola que el Señor escribió por medio del apóstol Pablo a Timoteo, por segunda vez, la segunda epístola mejor, termina diciendo, versículo 22. Según de Timoteo, capítulo 4 versículo 22. Pablo, en las palabras finales a su amado Timoteo, bajo la guía del Señor, le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Muy parecido a lo que le dice a las iglesias de Galacia, de Filipo, a Filemón. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté contigo. Timoteo, no lo vaya a olvidar. No es que no vaya a sufrir harto. No es que no vaya a tener momentos de desánimo, que le van a llegar. Pero acuérdese ante todo en quién ha creído, quién va a estar con usted, a quién va a servir, a quién está sirviendo, a quién va a servir hasta la muerte. Jesucristo mismo estará con usted porque usted va a estar haciendo su voluntad. La gracia sea con vosotros. La misma gracia que salvó es la gracia que sustenta al que ha sido salvado en el camino mientras llegamos a la presencia de nuestro Señor. La gracia sea con vosotros. Sí, nos vamos a esforzar en la gracia, pero nuestro sustento no será nuestras fuerzas, sino la gracia que hemos recibido al haber creído en Jesucristo. Y entonces la carta termina con un muy normal, así sea. Amén. Y entonces, mis hermanos, terminamos esta epístola, como se pudieron dar cuenta, con un llamado a comprender. La vida cristiana es una vida de servicio. La vida cristiana es una vida de conocer a Dios para que otros conozcan a Dios. La vida cristiana tiene que ver con comprender que el Señor es absolutamente soberano y que Él puede usarnos donde nos pone y que nos corresponde es obedecerle. Que si Él nos lleva a morir en una cárcel como le pasa a Pablo o a vivir de otra manera, el Señor lo conoce. Pero en todo caso, y terminamos en oración, nuestro Dios sabe lo que está haciendo con nuestras vidas y a nosotros nos toca conocer su voluntad y obedecerle. Oramos. Señor bendito y Padre, te damos muchas gracias por esta noche, por la bendición que hemos tenido de estudiar a lo largo de este tiempo esta segunda epístola que enviaste por medio de tu apóstol Pablo a Timoteo. Te damos gracias por las tantas cosas que nos enseñaste, nos pusiste a pensar, por tu palabra en nuestro favor. Gracias por recordarnos la vida de Priscila y Aquila. Gracias por recordarnos que si tenemos un hogar cristiano, es para servirte, conociéndote,
haciendo tu voluntad, ayudando a otros. Gracias, Dios Santo, por tanta misericordia, porque el Señor Jesucristo está con nosotros, porque andamos en tu gracia. Gracias, Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.